Ante todo quiero solucionar una cosa que antes no he dicho, es ¡boom! Muy buenas, chavales. Vale, antes de empezar el vídeo empezamos con... Sí, mamá, lo sé. Lo siento. En el otro vídeo estaba un poquito desordenada la habitación, pero ahora está arreglada. ¡Te lo juro! Vale, chicos, seguro que alguna de estas cosas os ha pasado, y no me digáis que no, porque entonces me mentiríais, lo sé. O sea, miradme a los ojos. ¿En serio creéis que me podéis mentir a mí? Sí, chicos, esto es para un tipo de persona, no para todos. Y es que seguramente habéis llegado a vuestra casa súper hambrientos. Vais a ir a la nevera y decís... ¡Si no hay nada! ¡Cojones! Normal que no haya nada. ¡Si vives solo, pringao! Si no haces tú la compra, no la va a hacer nadie por ti. Entonces vas a llegar a casa y te vas a morir de hambre. ¡Tío, espabila! También hay otra situación para las personas que viven con más gente en casa, y es que llegues a casa todo hambriento en la mente, pensando de... Sí, tengo una tortilla de patata, tengo un cachito, qué rico va a estar. Y llegas a casa y ya no está. ¿Qué cojones ha pasado? ¡Hijos de puta! Lo peor de todo es que vas a estar hambriento durante media hora por lo menos, hasta que te haces algo de comer decente, eso sí, porque es fácil coger un paquete de salchichas, ponerlo al micro y... a zampar. No, esto no solo queda así. Esto sigue, vas a trabajar otra vez, vuelves a casa, vienes, pones gordo cenando, te vas a meter a la cama ya cansado, con ganas de dormir, sí, te metes ahí bien arropadito, sí. ¿Cuándo más? ¿Y cuándo más dormido te vas a quedar? Unas ganas horribles de mear. ¿Por qué? O sea, ¿qué vienen de repente? Los enanos ahí dentro tuyo, ¿qué dicen? Ahora, ¡a por él! ¡Que se me encima! Y sí, te toca levantarte. Y esa no es la única situación que te puede pasar en una cama, aparte de sexualmente hablando. Y es que, seguramente, ya te haya pasado. Y es que te metes en la cama, ya cansadete, te pones un momento así con el móvil, y dices, joder, no tengo sueño. Bueno, vamos a hacer un poquito de sueño. Y empieza tu cabeza, popo. Y empieza a funcionar al 200%. ¡Tío! Pero si no está ni tan activa durante todo el día. Pero ¿qué cojones está pasando? Y te tiras 2-3 horas dando vueltas ahí en la cama sin poder dormir, las 4 de la mañana, y te das cuenta de que tienes que madrugar, tío. ¿Pero qué haces con tu vida? Ese momento es el mejor del día. Y no solo queda ahí, y es que al día siguiente te despiertas dobladísimo, que parece que has estado haciendo un triatlón o una super maratón por ahí, super doblado. Y dices, va, 5 minutitos más. Esa es la peor forma de empezar un día. Sí, porque dices, son 5 minutitos más. Te pones por si acaso otra alarma. Los cojones, otros 5 minutitos más. Y los cojones, se termina pasando la hora y terminas vistiéndote a toda hostia y saliendo corriendo de casa porque no llegas al trabajo. Y antes ya llegas acelerado, ya vas torpe a todo. Y es la mejor forma para empezar mal un día, señores. Y dentro de este momento de despertarse, sí, chicos, seguramente os ha pasado muchísimas veces. Y es que te levantas con unas ganas enormes de mear, vas a ir al baño. ¡Cojones, chico! ¡Que te sale el doble chorro tan inesperado! Chicas, lo sentimos, no es que lo sepamos apuntar, es culpa de nuestro pene, que no tiene ni palabra. ¡Maldito doble chorro! Y ya para acabar, chicos, chicas, gente con gafas, lo sé que os ha pasado, sé que llegáis cansados a casa, os metéis a la cama. Bueno, cansado, quien dice cansado puede decir borracho, una mezcla de las dos, digamos. Te metes en la cama, dejas las gafas, y al día siguiente, ¿dónde están esas gafas? ¿Intentas ir al baño? ¿Sabes que no vas a poder ni dar los pasos sin tropezarte porque has dejado las zapatillas mal dejadas por ahí? Que si el jersey por el suelo, que si la puerta entreabierta y te la comes. ¿Quién cojones esconderá esas gafas cuando te las hagas?
dale a me gusta si quieres. Y venga, suscríbete. Hasta pronto. Dale a me gusta y suscribiros, chavales. Hasta pronto.